Paraíso en Hong Kong, capítulo 8 de Bárbara Cartland. Cuando Belda se marchó, a él le pareció observar cierta desilusión en su mirada. Era como si temiera que él estuviera enojado con ella. Pero cuando la muchacha llegó aquella noche, sin aliento, y aterrada ante la idea de no llegar a tiempo, él comprendió que había ganado la batalla. Indiscutiblemente lo amaba. Era lo que él pretendía y lo que estaba determinado a lograr. Sin embargo, con una sola palabra, Belda hizo añicos la satisfacción que sentía por haberlo logrado. Casado. Esa palabra resonaba incesante en sus oídos. Podía escuchar la voz de Belda cuando repetía el juramento del matrimonio. En realidad, aquello había sucedido muchos años atrás. Él deslizó el anillo de bodas en el dedo de Irene, con la emoción de saber que se estaba casando con una de las jóvenes más bonitas que había conocido. Asimismo, pensó que ella lo iba a ayudar en su carrera. Midway siempre fue muy ambicioso desde que era un niño. Sus padres le habían dicho que todos sus sueños se basaban en él, pues ellos ya no podían tener más hijos. Ambos querían que él se convirtiera en un hombre respetado y admirado por todos. Su padre era propietario de 2 barcos que trabajaban en el Oriente. Estos le proporcionaban un ingreso considerable todos los años. Además, heredó dinero de la generación anterior a él, así como la gran casa estilo Reina Ana en la cual vivían, muy cómoda e impresionante. Mucho antes de ir a la escuela, Michael, como lo llamaban entonces, era consciente de lo mucho que se esperaba de él. Por lo tanto, sus horizontes debían ser mucho más ambiciosos que los 2000 acres de buenas tierras en Oxfordshire. Viajó con su padre al Oriente, y fue en Singapur donde el capitán Ralph Armstrong le salvara la vida. Fue aquel viaje lo que le hizo comprender que el futuro se encontraba en el Océano Índico. Cuando salió de Oxford, su padre estaba listo para lanzarlo a un mundo nuevo. Era un mundo de barcos y cargamentos, con los cuales se podían hacer grandes fortunas. Por ese entonces, Mike Midway conoció a Lady Irene Wood. El padre de esta era el conde de Underwood, un vecino que vivía a pocos kilómetros. Michael conoció a Irene en un baile y le pareció que era la chica más linda que jamás había visto. Más tarde, comprendió que debió de haberle sorprendido que el conde estuviera tan de acuerdo con sus pretensiones de matrimonio, y que la condesa le sonriera como si él fuera un aristócrata de importancia. El matrimonio se llevó a cabo inmediatamente, después que él pidió la mano de Irene. En realidad, trató muy pocas veces a su novia antes que ésta se convirtiera en su esposa. Parecía increíble que él hubiera podido conquistar a alguien tan bonita, y antes que la echaran a perder las adulaciones de la sociedad. Por lo tanto, Midway nunca dudó acerca de todo cuanto había ocurrido hasta que estuvieron en la luna de miel. Fue entonces cuando descubrió que Irene se ponía histérica por cosas sin importancia. Constantemente se quejaba acerca de las incomodidades o las demoras que sufrían viajando por Francia. Además, tampoco respondía de una manera muy ardiente cuando él le hacía el amor. Le respondía con agresividad cuando él trataba de convencerla de que hiciera algo que ella no deseaba hacer. Transcurrieron 6 meses antes que Michael Midway admitiera la realidad. Durante ese lapso, todos los síntomas que se manifestaron durante la luna de miel se fueron acentuando. Por fin, ya no le quedó la menor duda de que su esposa estaba desequilibrada mentalmente. 3 meses más tarde, Irene fue internada en un hospital privado del cual ya nunca habría de salir. Fue entonces cuando descubrió también que los padres de su esposa habían sabido siempre acerca del desequilibrio mental de su hija. El conde se encontraba en aprietos económicos y necesitaba dinero con urgencia. ¿Acaso no era una verdadera suerte que el hijo de un vecino rico estuviera interesado en su hija Irene? Fui un tonto que no pensó, se reprochaba a sí mismo Michael Midway. Cuando visitó a su esposa en el hospital, se encontró con una criatura de mirar extraviado, que no lo reconocía. Fue en ese momento cuando decidió salir de Inglaterra y dirigirse al Oriente. Sabía que la única forma de olvidar sus sufrimientos era el trabajo, así que se lanzó al comercio. En un año,
Los barcos que había recibido como regalo de su padre se convirtieron en una pequeña flota. Esta se volvió más importante y más valiosa cada año. Era joven y necesitaba olvidar. En cada puerto al que llegaba siempre se veía rodeado de la gente más interesante. Los ingleses de Hong Kong y Singapur lo recibieron con los brazos abiertos. Y también lo hicieron las mujeres. Su aspecto conquistaba a la sociedad y su dinero atraía a quienes se vendían al mejor postor. Los chinos, malayos e hindúes, de más renombre, se convirtieron en sus amigos. Con el curso de los años, sus fiestas, que en realidad eran más divertidas y costosas que las demás, se convirtieron en una leyenda. Como él era justo y bondadoso con quienes lo servían en sus barcos, todos, a su vez, le daban su lealtad y su afecto. Mike Midway, como era conocido, al este de Suez, poco a poco se convirtió en una especie de semidios. Era bienvenido en todas partes, desde la casa de gobierno hasta los muelles. Y él disfrutaba de cada momento. Había conseguido lo que quería y era aclamado como un gran hombre en una docena de países. En su mente solo prevalecía un punto negro que hacía lo posible por ignorar: el desastre de su matrimonio. Ahora, en la oscuridad de su camarote, todos los recuerdos regresaban a su mente. El horror que él había experimentado cuando Irene lo injurió hasta dejarlo sin habla. Luchó contra la verdad, pero finalmente tuvo que aceptar el hecho de que no podía hacer nada por ayudarla o curarla. Aún le lastimaba la agonía que le causó la decisión de recluirle en el hospital para dementes. Recordaba haberse salido de la casa en algunas ocasiones, cuando ella comenzaba a gritar, para pasear por el jardín y el bosque. Trataba de pensar con claridad y de llevar a cabo una decisión que era demasiado grave para él solo. Por fin, fue a ver a los padres de Irene. Para él fue una sorpresa desagradable el descubrir que ellos ya sabían lo que él pretendía decirles. Por supuesto que siempre estuvieron enterados y lo habían engañado para atraparlo. Sintió impulsos de gritarles, pero el autodominio que lo caracterizaría el resto de su vida logró impedirlo. Por fin habló con calma y frialdad, diciéndoles la verdad de una manera dura y cruel. Después salió de la casa de sus suegros para nunca más regresar. Tuvo que pagar las deudas del conde cuando se casó, y aquello le significó mucho dinero. Cuando se fue de viaje, pensó que no les debía nada. Esperaba no tener que dirigirles la palabra nunca más en su vida. Sus propios padres estaban desconsolados. Al igual que él, habían supuesto que su hijo estaba llevando a cabo un buen matrimonio. La posición social de Lady Irene sería un punto a favor en el futuro de su hijo. Sin embargo, también estaban equivocados. Aunque él no deseaba hacerlo, comenzó a culparlos por lo que había ocurrido. Siendo vecinos cercanos, ellos debieron conocer cuál era la verdadera situación. Sin embargo, se dijo cuando partió hacia el oriente que las recriminaciones no lo iban a conducir a ninguna parte. Debía olvidar el pasado tal como se lo aconsejara el adivino. No debería mirar hacia atrás, sino al futuro. Al presente, casi se podía asegurar que Midway logró olvidar la existencia de Irene. Muchas mujeres estaban dispuestas a ayudarlo. Algunas eran inglesas, pero la mayoría eran chinas, malayas o hindúes. Todas eran invariablemente muy bellas y algunas veces entretenidas. Lo único que él exigía de una mujer era que le resultara atractiva como tal y que tuviera el cuerpo de una diosa. Pagaba sus placeres con suma generosidad, pues su condición le permitía hacerlo. Algunas mujeres lloraban cuando él salía de sus vidas. Sin embargo, la mayoría se mostraba muy agradecida. Los chinos decían que se sentían honrados por sus atenciones. No obstante, como una espada de Damocles que colgara encima de él, Belda le había recordado la cruel pesadilla de su matrimonio. Al recordarla, se daba cuenta de que se había equivocado desde un principio. Belda lo impresionó con su belleza. Creyó estar seguro de que era solo cosa de tiempo el que la joven cayera en sus brazos como lo hacían casi todas las demás mujeres. Al besarla, pudo sentir la suavidad y la inocencia de sus labios. Y, al hacerlo, experimentó una sensación diferente a todas las ya sentidas. No se lo podía explicar,
pero así era. De pronto se dio cuenta de que no solo deseaba a Velda como había deseado a otras mujeres, sino que también la quería. La quería tener cerca de él y poder hablar con ella. Ansiaba escuchar su suave voz diciéndole cosas muy diferentes, y que por lo tanto lo intrigaban. Tenía que reconocer que él pocas veces hablaba con las mujeres de otra cosa que no fuera el amor. Sus opiniones solían ser banales y carentes de interés. Sin embargo, Velda lo había fascinado desde el momento en que acudió a él para pedirle que patrocinara a su hermano. Como parecía tan pobre y estaba tan mal vestida y alimentada, se le hizo muy natural querer vestirla, darle un lugar donde vivir mejor y amarla. Ella, amedrentada, decidió mejor huir. Al verla alejarse, Midway juró hacer la suya. Por lo tanto, había planeado su campaña para capturarla. Cuando entró corriendo en el salón, con los cabellos revueltos y los ojos llenos de ansiedad, por si ya fuera demasiado tarde, él supo que había ganado. Sus pechos perfectamente formados se levantaban, ante su agitación, debajo de su vestido de algodón barato. En aquel momento estaba más bella que nunca, tanto que no parecía real, sino solo comparable a una de las diosas de jade o de coral que tenía en la vitrina de Decía Dragón. Cuando Velda habló, él se dio cuenta de que lo amaba. Podía sentir las vibraciones que emanaban de su cuerpo virginal. Mas súbitamente, como una bomba, le había recordado su matrimonio. Por un momento él no pudo responder. Casado. La sola palabra lo hacía temblar. Todo cuanto había sufrido volvió a hacerse presente. Se vio obligado a enfrentarlo una vez más y reconocer que aquello era una nefasta realidad. Fue entonces cuando llegó a la conclusión de no casarse nunca más. Juró que jamás se vería atrapado por la Iglesia y por Dios, en los que ellos llamaban los sacramentos del matrimonio. Ya casi amanecía cuando Mike Midway decidió algo con firmeza. Velda estaba ahí latente en todo su ser. La deseaba. Su cuerpo la llamaba. No obstante, su cerebro le decía una vez más que el matrimonio no era para él. Existían millones de mujeres en el mundo. Olvidaría a Velda y cuanto más pronto, mejor. Durmió por algunas horas y después se levantó. Cualquiera que lo conociera bien se habría dado cuenta de que en su rostro aparecía una expresión que no tenía antes. Sus ojos grises estaban duros y fríos, y sus labios formaban un rictus especial. En su voz había una nota de desafío. Le tomó algún tiempo llegar a Tokio. La ciudad lo esperaba con gusto, pues él tuvo mucho que ver con la creación de esta. Hasta 1868, Tokio no había sido la capital del Japón. La población se había llamado Edo y consistía en una serie de casas muy rústicas y costumbres similares. El transporte no había cambiado desde la Edad Media. Mike Midway fue quien vislumbró las posibilidades del Japón, de participar en el progreso industrial como lo habían hecho otras ciudades del mundo. Fue él quien ayudó a los japoneses a adoptar una civilización completamente nueva en muy poco tiempo. Les había aconsejado a quién dirigirse para obtener ayuda en la construcción de sus trenes, sus edificios y sus barcos. Como ellos siguieron sus consejos, su desarrollo había sido como un milagro. Varios dignatarios acudieron a recibir a Mike Midway a su llegada. También había un grupo bastante numeroso de comerciantes que deseaban consultarlo. Durante los primeros días, mientras desembarcaban el cargamento, casi no tuvo tiempo de respirar. En determinado momento fue informado de que Kuchi Nadahime lo estaba esperando. Se trataba de la geisha más bonita de todo Tokio. La mujer hacía honor a su nombre, que quería decir maravillosa princesa y nada. Lo estaba esperando en su bella casa. Esta tenía un techo de tejas verdes y se alzaba en medio de un exquisito jardín, en las afueras de la ciudad. Cuando la mujer salió a recibirlo, Midway pensó que nadie podría ser más bella, excepto una persona. Le recordó su corazón. Sin embargo, él no quería escucharlo. Kushi, como él la llamaba, lo hizo recostarse sobre unos cojines. Él sacó de su bolsillo el regalo que le había traído. En realidad lo había comprado algún tiempo atrás, y solo se acordó de su existencia cuando estaba entrando en el puerto. Se trataba de un collar de jade y perlas con un precioso pendiente, tallado, que colgaba de él.
Cushy lo sostuvo con sus dedos que terminaban en unas largas uñas y lanzó una exclamación de júbilo. Tocó el suelo con la frente en señal de gratitud antes de derretirse en sus brazos. Fue mucho más tarde cuando Mike Midway salió de la casita con el techo verde. Se dijo que ningún hombre podía pedir algo más satisfactorio, más sutil, encantador y exótico. No obstante, mientras regresaba a la ciudad sabía que había mentido. Tenía infinidad de cosas pendientes y muchos contratos para discutir y firmar. A pesar de eso, buscó abreviar sus entrevistas, lo cual siempre resultaba muy difícil en el Oriente. Firmó contratos sin sacar el máximo de provecho de los compradores como generalmente solía hacerlo. Fue entonces cuando tuvo que reconocer ante sí mismo que deseaba regresar a Hong Kong. No era fácil, pues estaban programados varios eventos en los cuales él iba a ser invitado de honor. También estaba anotada una audiencia con el emperador Mutsuhito, que no podía ignorar. No hay prisa, estoy aquí para trabajar, y cuando regrese a Hong Kong no veré a Belda. Se repitió aquello una y otra vez, como si hablando pudiera vencer los llamados de su corazón. Es más, era su corazón el que le ocasionaba los mayores problemas. Lo había ignorado durante muchos años. Si su cuerpo se sentía satisfecho y su cerebro funcionaba con claridad, ya no pedía más. Y, sin embargo, ese órgano oscuro y aburrido, que él nunca creyó que realmente existiera, ahora latía apresurado dentro de él, molestándolo de una manera persistente. No había otra manera de decirlo. Le molestaba recordar a Belda cada vez que miraba a Cushy. Le enfurecía evocar la suavidad de su voz cuando una geisha lo estaba atendiendo. Belda es solo una mujer, se dijo él. Hay cientos que son tan deseables aquí, en Calcuta, en Bali y en Batavia. Mas todo era inútil. Cada vez que se iba a la cama y trataba de dormir, veía dos ojos verdes, matizados de oro, que lo miraban. Algunas veces descubría el miedo reflejado en ellos. En otras ocasiones lo deslumbraban, pues brillaban como las estrellas. «Maldita sea, estoy siendo embrujado», dijo una noche. Se acercó a la ventana para abrirla y poder admirar las estrellas. La luz de la luna iluminaba los techos, convirtiendo al nuevo Tokio en una ciudad encantada. «Tengo mucho que hacer aquí», exclamó Mike Midway. Había planeado media docena de innovaciones que pensaba proponerle a los japoneses. Sabía lo mucho que éstos lo iban a apreciar, por la necesidad de estar siempre al día con el resto del mundo. Después de un comienzo tardío, los japoneses eran imitadores y no creadores. Mike Midway estaba tratando de hacerles entender que deberían buscar nuevas ideas y fomentar los inventos. Había mucho por hacer, diversas maneras y mediante las cuales hacer una fortuna tanto para él como también para ellos. Permaneceré aquí por lo menos un mes, se dijo. Pero al amanecer sintió dentro de sí una sensación de desasosiego que lo impulsaba a regresar lo antes posible. ¿Por qué? ¿Para qué? Ya había decidido que, en caso de ver a Belda, se iba a comportar de una manera muy formal con ella y a hablar exclusivamente acerca de Jimmy. Pero aquel órgano tan molesto estaba latiendo una vez más. Le estaba diciendo que por mucho que tratara de evitarlo, tenía que regresar a Hong Kong. Entonces, para tener a todos contentos, sobre todo a Cushy, él organizó una de sus maravillosas fiestas. Para ofrecerla, escogió la casa de geishas más grande y famosas de Tokio. Las geishas venían de dentro y fuera de la ciudad, y eran tan bellas como las flores de almendra que decoraban los salones. Sus amigos los comerciantes, los altos oficiales y los dignatarios prestaron cuadros muy valiosos para colgar en las paredes. Mike Midway ordenó para la comida los platillos más caros y exquisitos. Además del sake, también se ofrecerían vinos franceses y alemanes. Los oficiales de todos los barcos que se encontraban en el puerto fueron invitados. Los tenientes más jóvenes estaban boquiabiertos por la emoción. Ellos jamás esperaron tener el privilegio de asistir a una de las famosas fiestas de Mike Midway.
Era como si alguna motivación interna lo hiciera tratar de superar todas las fiestas anteriores. Se repartirían, además, regalos costosos para todas las mujeres y recuerdos simpáticos para los hombres. Kushi estaba impresionante. El kimono que Mike Midway le había comprado estaba bordado en sedas mezcladas con perlas, esmeraldas y rubíes. Llevaba diamantes en el cabello y en los oídos. Lucía 2 enormes anillos de esmeraldas en el primer dedo de cada mano. Mike Midway sabía que todos los hombres presentes lo envidiaban, porque esa bella mujer le pertenecía a él. Un grupo de bailarines representó escenas eróticas en pantomima y música que hacía que los hombres sintieran que la sangre les pulsaba en las venas. La fiesta continuó hasta que el sol comenzó a salir en el horizonte. Todos comentaban que era la fiesta más maravillosa a la que habían asistido y que jamás la olvidarían. Mas cuando regresó a El Caballo del Mar, Mike Midway tuvo que confesarse a sí mismo que se alegraba de que hubiera terminado y que deseaba regresar a casa. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para que puedas seguir escuchando esta historia. Gracias.